Jesús, contigo en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es Viernes Santo. Una hermosa y antigua tradición invita a los católicos a recogerse en meditación hoy sobre las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz. Si antes de salir para el huerto de los Olivos había dejado su testamento, la importancia de la unidad para la fecundidad apostólica, que todos sean uno para que el mundo crea, cuando ya ha sufrido la tortura, cuando ya se encuentra exhausto, auténtico varón de dolores, él sin embargo tiene fuerzas para decirnos algo que la Iglesia ha conservado como un extraordinario tesoro. Son las últimas palabras del Señor. Es lo que le quedaba por decir antes de dejar este mundo, aunque volvería muy poco después resucitado. Debemos recogernos meditando estas palabras, y lo mismo que dije en la meditación de ayer, Jueves Santo, debemos personalizarlo, porque son palabras dichas para todos, pero son palabras dichas para mí, para ti, para cada uno. Debemos intentar ponernos en el contexto, en el lugar, estar allí con aquel pequeño grupo, María, San Juan, María Magdalena, alguna mujer más, que está horrorizado, dolorido y también esperanzado al ver lo que está sucediendo. Y debemos acoger esas palabras como si fuéramos los testigos privilegiados que las asumen y que las tienen que transmitir. Solo así le sacaremos provecho y no haremos que el último tesoro de nuestro Señor haya sido dado en vano. La primera palabra de Cristo en la cruz nos la cuenta el evangelista San Lucas. Se dirige al Padre. Está hablándole al Padre refiriéndose a nosotros. Se refiere concretamente a aquellos que están a su alrededor insultándole. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. A otros has salvado, él no puede salvarse. Se refiere también a los que le han condenado, los sumos sacerdotes, aquella parte del pueblo judío que eligió la salvación de Barrabás, Pilato con su cobardía, pero se refiere a nosotros, a mí, a ti. Porque cada pecado es una ofensa a Dios tan grave que se necesitaba este Redentor, este abogado, que pone el peso de su vida, de su muerte, de su tortura, para nuestra salvación. Y esa primera palabra es: perdónales, no saben lo que hacen. El Señor no lo dice por decirlo. Sabían aquellos sayones, aquellos soldados, incluso aquellos sacerdotes que estaban de verdad matando al Mesías prometido y esperado, que estaban de verdad crucificando al Hijo de Dios.
Posiblemente no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Perdónales, Señor, dice Jesús, no saben lo que hacen. Pero en mi caso, en tu caso, ¿sirve esta excusa de abogado defensor? Ellos no creían en la divinidad de Cristo, le condenaron por blasfemo, pero nosotros sabemos que es Dios. Nosotros hemos conocido con experiencia múltiple y hemos creído que Él es Dios y que nos ama infinitamente. Y aún así, pecamos. Por eso, ¿sirven sus palabras referidas a nosotros? Me consuela lo que hizo Jesús cuando estaba en la última cena, aquel lavatorio de pies. Cuando San Pedro se niega y le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Por eso nosotros, yo, tú, que sabemos que Él es el Hijo de Dios y que pecamos ofendiéndole, nosotros podemos acogernos a su misericordia, fiándonos de esas palabras de Cristo. Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Pedro le contestó, entonces no solo los pies. Y Jesús le dijo, ya estás limpio, solo los pies. Pidámosle perdón al Señor. No somos inocentes que hacen el mal sin ser conscientes porque no les han enseñado a distinguir el bien del mal. Pero el Señor, aún así, es nuestro abogado. Aún así, es nuestro Redentor. Nos lava los pies y nos baña enteros con el agua del bautismo para que nos acojamos a su infinita y divina misericordia. Y sabiendo esto, sabiendo que no merecemos su perdón y que le hemos traicionado tantas veces, sabiendo esto, le damos gracias, porque es algo que va más allá de toda lógica y razón humana. Es el amor infinito del Dios Todopoderoso que se deja matar para salvar a aquellos que le matan, que se deja matar para perdonar a aquellos que le ofenden. La segunda palabra de Cristo en la cruz me resulta muy esperanzadora. La cuenta también San Lucas. Y es un diálogo. Está crucificado entre dos ladrones, Dimas y Gestas. Según la tradición, Dimas, según el Evangelio de San Lucas, uno de ellos, le defiende delante del otro. Gestas ha empezado también a insultarle, a unirse al coro de los insultos. Y le dice lo mismo que le están diciendo los soldados, los criados de los sacerdotes. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y Dimas se enfrenta con su compañero de crímenes y no solo le reprocha su comportamiento y sus palabras, sino que por primera vez, antes incluso de que después de la resurrección el dubitativo apóstol Tomás pronunciara las palabras Señor mío y Dios mío, antes de eso, este ladrón, este criminal,
dice, enfrentándose con su amigo, con su compañero de fechorías, dice, ¿no te da vergüenza ofender así a Dios, estando en el mismo suplicio? Es la primera confesión explícita de la divinidad de Jesús. Por un criminal, estando aún vivo Cristo, pero no cuando hizo los milagros portentosos, sino cuando estaba torturado, desfigurado, y ese criminal Dimas, iluminado por el Espíritu Santo, en esas condiciones de absoluta debilidad, cuando nada podía hacer pensar que de verdad era el Hijo de Dios, le defiende y le proclama Dios. Y Jesús habla, te lo aseguro, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras de Cristo nos llevan a otras que había dicho el Señor antes. El que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. La defensa de Cristo borra la multitud de los pecados. Porque la defensa de Cristo, la proclamación de su divinidad, va unida inevitablemente al arrepentimiento. El que me defienda será defendido por mí. Y hoy, que tantos le han abandonado, con la excusa de que no entienden por qué el Señor no arregla tal o cual problema y por qué el Señor permite tal o cual desgracia, cuando son ellos los que están cruzados de brazos, sin hacer nada, y pidiendo a Dios que haga todo a base de milagros, como los que le rodeaban en la cruz y como el mal ladrón. Cuando tantos dentro de la iglesia están negando su divinidad y la niegan porque dicen que sus palabras son palabras humanas y que tienen que cambiarse y adaptarse a los tiempos. Hoy, defender a Cristo, defender que es Dios, defender la eternidad de su mensaje, es ganarse el cielo. Si el Señor dijo que el que daba de comer al hambriento sería defendido por él y escucharía, ven, bendito de mi Padre, del mismo modo el que le defienda delante de los hombres se encontrará con un Cristo defensor que, aunque sus pecados fueran rojos como grana, como nieve blanca, se habrán quedado. Defender a Cristo, defender su divinidad, defender su historicidad, defender el valor de cada una de sus palabras, el valor eterno e inmutable, confesarle delante de los hombres de fuera, y no callarse como unos cobardes, y delante de los hombres de dentro que a veces con todo el poder que tienen, acosan y persiguen, insultan, amenazan a los que, pobres pecadores, seguimos diciendo, Cristo es Dios. Y sigue siendo válida aquella frase del Señor, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y también esta frase de Jesús en la cruz, esta frase dirigida al primer santo canonizado en vida, San Dimas, esta frase de Jesús está dicha para mí y para ti.
defiéndele, no seas un cobarde. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te quiten el honor? ¿Que te arrastren por el barro? ¿Te puede pasar que pierdas un buen trabajo? ¿Te puede pasar que se burlen de ti, que te marginen? Pues sí, es probable. Pero mira la recompensa. Tú y yo somos como San Demas. Somos pecadores. Pero escuchamos de Jesús estas palabras. El que se declare por mí, yo me declararé por él. Te lo aseguro. Esta tarde, esta noche, hoy, estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra de Cristo en la cruz es hermosísima. La cuenta también San Juan, que estaba allí. Y que no solo estaba allí, sino que esa palabra, en parte, fue dirigida a él. Pero nosotros tenemos que acogerla, dirigida a nosotros, a ti, a mí. Esa palabra consiste en el último don del Cristo vivo. Había sido despojado de sus vestiduras, no tenía nada, pero aún le quedaba su mayor tesoro. Y su mayor tesoro en la tierra era su madre. Por eso, dirigiéndose a María, que estaba experimentando la profecía de Simeón y quizá recordando aquel momento en que le llevaba en brazos al templo para presentárselo al Señor. Aquella profecía que le decía que una espada iba a atravesar su alma. Esa mujer, esa madre, que ve a su hijo único torturado, desfigurado, que para poder respirar tenía que apoyarse sobre las heridas del clavo, de los clavos en los pies y las heridas de los clavos en las muñecas, en las manos. A esa mujer el Señor le dice: madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Se refería a San Juan, y por eso es San Juan el que lo cuenta. Se refería a San Juan, pero se refiere a ti, a mí. Ahí tienes a tu hijo. Cuídale. Y después le habla a San Juan y le dice: ahí tienes a tu madre. Cuídala. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Y qué tenemos que hacer? Saltar de alegría en medio de ese dolor, porque hemos recibido el mayor de los regalos, el regalo de la Virgen María, de la Inmaculada, de la Reina de los Ángeles, de la Madre de Dios como Madre nuestra. Ahí tienes a tu hijo, y ese hijo soy yo, ese hijo eres tú. Cuando 1500 años después la Santísima Virgen se aparezca a San Juan Diego en la colina del Tepeyac y se dé cuenta de que aquel indígena asustado, lleno de preocupaciones, dudaba en cumplir el mandato que ella le daba, le dice: aquí estoy yo, que soy tu madre. 1500 años después ella no ha olvidado
2025 años después, ella no ha olvidado. Pasarán aún cientos de años, quién sabe, hasta que llegue la consumación de los tiempos y ella no habrá olvidado. Pero no se refiere a un hijo santo solamente, aquel San Juan, el discípulo predilecto. En él estoy representado yo. En él está representado tú. Es nuestra madre. Es la madre de nosotros pecadores. Es la madre de nosotros que, sin tener en cuenta que somos pecadores, cumple el mandato de su Hijo y es nuestra abogada, nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestro auxilio, nuestro refugio. Lo ha sido, lo es y lo será. Pero ella también necesita ayuda. Y por eso Jesús se dirige a San Juan, para que la cuide. Ya era anciana para la época, quizá en torno a los 50 años, que entonces era mucho, viuda, sin otros hijos, y con una familia que en parte estaba distante y enfrentada con ella y con los que habían seguido a Jesús. Estaba sola, como hoy, porque ¿cuántos la insultan también dentro de la iglesia? ¿Cuántos niegan su maternidad divina? ¿Cuántos niegan su virginidad perpetua? ¿Cuántos niegan su inmaculada concepción? Por eso hoy la Virgen necesita de sus hijos. San Juan, lo dice el Evangelio, se la llevó a su casa y la cuidó. Y la tradición dice que después, para huir de las persecuciones y ponerla a salvo, se la lleva a Éfeso. Necesitaba comida, atenciones. Hoy no necesita comida, hoy no necesita medicinas, hoy no necesita ropa de abrigo. Hoy necesita nuestro cariño y nuestra defensa. Y si Jesús había prometido el cielo al que le defendiera y proclamara su divinidad, ¿qué no hará con aquel que defienda a su madre? Cualquiera de nosotros, al menos los que hemos tenido una buena madre, preferiríamos sufrir nosotros antes que verla sufrir a ella. Y desde luego esa buena madre preferiría sufrir ella antes que vernos sufrir a nosotros. Y por eso Jesús extiende su protección a todos los que aman a María. No quedará sin recompensa la defensa de la Virgen, el amor a la Virgen. Pero esta defensa, este amor, no puede ser solo sentimental, o solo de oraciones, o de visitas a lugares consagrados por su presencia con las apariciones. Tiene que ser también una defensa ligada al comportamiento, porque cada espada que clavamos, cada llaga que hacemos, cada pecado que cometimos y que ofende a Cristo, esa misma espada atraviesa el corazón inmaculado de María. Si la amamos, no ofendamos a su Hijo, porque esa ofensa la hace a ella tanto daño como a Cristo. Los latigazos que sufrió el Señor
no desgarraron la carne virginal de María, pero ella sufrió ese mismo daño, aunque de otra manera. Cuidemos de la Virgen. Tú, cuida de ella. No permitas que la insulten. Defiéndela delante de los sacerdotes que niegan su maternidad divina, su virginidad perpetua. Defiéndela. Pero sobre todo, no la hagas daño haciendo daño a su hijo. Esa defensa, ese cuidado de María, te lo aseguro, no quedará sin recompensa. Cuarta palabra. En el corazón de estas 7 palabras hay una estremecedora. Los teólogos la definen con un concepto, kenosis, el supremo abandono, la suprema angustia. La recogen 2 evangelistas, 2 de los sinópticos, San Mateo y San Marcos. San Mateo utiliza las palabras pronunciadas por el propio Cristo en el idioma en el que Cristo hablaba. Eloí, Eloí, lema sabactani. Después pone la traducción, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, que está al borde de la muerte, con muy poca sangre ya en su cuerpo, con la mente a punto de dejar de ser lúcida. Ese es el momento que esperaba Satanás. Es el momento en que salta sobre él y en que le dice con esa lengua pérfida, Dios no te ama, no te hubiera dejado morir así si te amara. Dios no es tu padre, eres un loco, te lo has inventado todo, eres un fracasado. Se lo dice al hombre moribundo, pero se lo dice al Dios, a esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, uno con Dios, con el Padre y con el Espíritu. A ese Dios que se ha hecho verdadero hombre, pero que sigue siendo verdadero Dios. La gran prueba, la gran tentación, el momento del abandono, no porque el Padre y el Espíritu le hubieran abandonado, sino porque Él experimentaba ese abandono. Y es importante distinguir entre abandono y experiencia de abandono, porque tú puedes experimentar una cosa y no ser verdadera, pero para ti lo es porque la experimentas así. Y desde fuera te pueden decir, estás exagerando o es subjetivo, y tienen razón, pero para ti ese dolor, esa angustia, es real. Para Cristo, en ese momento espantoso, en ese momento en que ya le quedaban quizá pocos minutos de vida, con el dolor que suponía el esfuerzo por respirar, en ese momento experimenta el abandono. Se hace como nunca uno de nosotros, porque también nosotros, tú y yo, hay muchos momentos en que experimentamos el abandono de Dios.
no como Cristo lo experimentó. No somos dioses, Él era Dios. Pero experimentamos el abandono, quizá por tonterías, por bobadas o por cosas importantes. Una enfermedad que no se cura, aunque pedimos y pedimos. Un problema familiar que no se resuelve. La suerte de alguien muy querido. O un problema social de tu patria. La guerra. La ruina de todas tus esperanzas e ilusiones humanas. Y desde ese polvo, desde ese barro en el que estás tirado en el suelo, desde esa soledad en que te encuentras, levantas tu mirada a Dios y le dices, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto? Y quizá no te das cuenta de que son las mismas palabras del Cristo abandonado, del Cristo crucificado. Las dices tú, que no has llegado a tanto como Él, ni mucho menos, pero que para ti ya es mucho. Las dices tú. Y no hay respuesta. No la hay. No se oye una voz del cielo, un trueno que haga entender a todos que el Padre y el Espíritu están con Cristo. Hay solo el silencio de Dios, el silencio de Dios. Ese silencio de Dios que te taladra a ti y a mí, que te lleva a dudar de su amor y que quizá a muchos les ha llevado a negar el amor de Dios y alejarse de Él. Si no me ayudas, no creo en ti. Porque no me has ayudado, me alejo. Detrás había evidentemente una falta de fe o una fe falsa. La fe en que Dios está para servirte, para cumplir tus caprichos y tus deseos, para solucionar a base de milagro tus problemas. Es una fe falsa. Pero muchos han visto cómo se rompía y se perdía esa pobre fe y se han ido. Y quizá tú estás en ese momento de angustia y también quieres irte. También quieres escupir a un cielo que no habla, sin darte cuenta de que si lo haces, ese escupitajo te va a caer a ti en la cara. Y sin Dios, sin ese Dios del que te alejas, vas a estar más solo todavía, más débil todavía. El cáncer no se te curará, tu hijo no resucitará, no te ofrecerán el empleo de tu vida, no mejorarán las situaciones de tu país o no acabará la guerra. Pero tú estarás solo porque te has separado de Dios. Por eso, delante de esta palabra de Jesús, que se hace uno con nosotros en el momento de mayor dolor que un ser humano, y en este caso un ser humano que es también Dios, pudiera experimentar, debemos guardar silencio y esperar, porque la historia no ha terminado. A Jesús aún le faltan 3 palabras por decir. Y aunque en ese momento no hubo respuesta, eso no significa que no viniera después la respuesta. Hay que esperar y hay que confiar. Hay que confiar en Dios, en el amor de Dios, en la noche oscura. Hay que aceptar su silencio. No hay que alejarse de su lado, porque ese silencio sea atronador e incluso rompa nuestros oídos. Ahí es
donde tiene mérito y valor decirle lo que dirá después Jesús: confío. La quinta palabra de Cristo en la cruz nos la vuelve a contar San Juan, el testigo que estaba allí mientras el Señor moría. Tengo sed. Era una exclamación lógica porque había perdido muchísima sangre. Por lo tanto, era una petición de ayuda física. Pero también esa palabra es una petición de otro tipo de ayuda. ¿Tengo sed de qué? O mejor dicho, ¿de quién? Tengo sed de ti, dice Jesús. ¿Tienes sed de mí? Tengo sed de ti, de estar contigo, de que me dejes entrar en tu casa, estando en gracia para comulgar. Tengo sed de tu oración. Tengo sed de que me visites en la iglesia y me acompañes en el sagrario. Tengo sed de tu corazón, tengo sed de tu amor, tengo sed de ti. Y lo mismo me dice a mí que soy sacerdote, tengo sed de ti. Tengo sed de tu corazón. Tengo sed de que tu corazón sea el corazón del buen pastor. Tengo sed de ti, me dice, de tu oración, de tu compañía. Tengo sed de tu santidad. Tengo sed de ti. Jesús nos está pidiendo ayuda a ti y a mí. Gabriela Mistral, la maravillosa poetisa chilena, escribe uno de los más bellos poemas que se han escrito en nuestra lengua. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Vengo a rogarte por mí, por mi carne enferma, y te oigo decir, te pido ayuda yo a ti, tengo sed. Acudes a pedir ayuda a Jesús y haces bien, porque Él lo dijo, pedid y se os dará. Pero no te das cuenta, quizá, de que ese al que pides ayuda te está pidiendo ayuda a su vez. Tengo sed de ti. Tú me necesitas, te dice, y añade, y yo te necesito. Tengo sed de ti. Ayúdame. Y si Él dijo que ni un vaso de agua que se diera a uno de sus apóstoles quedaría sin recompensa, ¿cuánto más hará con aquellos que acuden a Él a enjugar sus lágrimas como la Verónica, a acompañarle en el sagrario o a darle de comer en el hambriento? Tengo sed de ti. Tienes sed de mí. No dejes pasar esta súplica de tu Dios en vano. Ni un solo vaso de agua que le des, ni un minuto que le acompañes ante el sagrario, quedará sin recompensa. La sexta palabra de Cristo también nos la cuenta el evangelista San Juan. Todo está cumplido. Todo está cumplido. San Pablo dirá y escribirá años más tarde, he corrido mi carrera, he llegado a la meta. Está a punto de ser decapitado en Roma.
está en una cárcel donde tiene tanto frío que una de sus últimas cartas es para pedir que le traigan un abrigo que había dejado en una de las ciudades de Grecia que había evangelizado. Se encuentra con muy pocos compañeros, con muy pocos que le ayuden. Ha llegado a su final. Igual nuestro Señor ha llegado a su final. Está a punto de morir. Todo está cumplido. Él lo había dicho. Para esto he venido. Lo había dicho. Para eso. Para morir en la cruz. Para esto he venido. He venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto deseo que se cumpla. Para esto había venido. Para ser el cordero manso llevado al matadero, para que su sangre cayera sobre nosotros y sus heridas nos curaran. Y una vez más, debemos personalizar, porque es el Redentor universal, pero es tu Redentor, es mi Redentor. Lo ha cumplido todo, y lo que ha cumplido ha sido dar la vida por nosotros. Lo que ha cumplido ha sido perdonarnos nuestros pecados. Este Dios hecho hombre, este Dios que se hizo hombre, fue por este motivo, para dar la vida por nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, para que podamos decir lo que debemos decir. Te quiero, Señor. Gracias, Señor. Cuenta conmigo, Señor. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era una pregunta hecha por Dios a Dios, por el Hijo al Padre y al Espíritu. Era una palabra que resumía nuestras dudas, pero que no tenía respuesta. Hubo silencio. Dios no contestó. Pero Dios no contestó en ese momento, porque no tardó en hacerlo. Dejó una pausa. Esta pausa la contesta, la rompe Dios, que habla a través del propio Dios que hace la pregunta. El Dios que pregunta, ¿por qué me has abandonado?, es el mismo Dios que contesta. Y esta es la séptima y definitiva palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es San Lucas el que nos la cuenta, y es una palabra maravillosa que nos indica el camino. ¿Por qué no se escuchó la voz del cielo? ¿Por qué tardó unos minutos? Tampoco fueron horas. Estaba ya muy cercana a su muerte cuando Cristo pregunta, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿por qué esa pausa? ¿Por qué? Porque es la pausa, el tiempo de nuestra vida. Un tiempo que nos parece eterno, pero que a lo mejor no es tanto. El tiempo que va entre la súplica y la ayuda que viene. El tiempo que va entre la situación de desesperación y la solución a los problemas, que es un tiempo de verdad, que pasa, porque al final el tiempo es corto y la vida termina.
¿Podrá resolver Dios nuestra duda en poco tiempo? ¿O tendremos que esperar más? Pero al fin el tiempo pasa y la muerte nos pone delante de aquel al que tanto hemos amado, o al menos al que tanto hemos querido amar. Pero esta palabra de Cristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también está dicha para ti y para mí. ¿Cuántos años llevo sufriendo por la situación de la Iglesia? ¿Cuántos? Es tan duro, tan agobiante a veces el miedo. Pero es tiempo. Esto pasa. No ha pasado todavía, pero pasará. Y otros podrán decir que llevan sufriendo tiempo, meses, años, porque esa enfermedad o ese problema no se ha resuelto. Pero es tiempo. Pasará. Y lo que importa es lo que hacemos mientras pasa el tiempo. Y lo que debemos hacer es lo que hizo Jesús. No entiendo, pero me fío. Padre, en ti confío. En ti confío. No se dice en ti confío cuando estás lleno de luz. En ti confío se dice cuando hay oscuridad. Una oscuridad profunda, una oscuridad tenue, aunque quizá sea tenue y la experimentemos como profunda. Ese es el momento del verdadero amor. Es el momento del amigo, del creyente, del discípulo. Es el momento para decir: Jesús, me fío de ti, me fío de ti, yo confío en ti, no dudo de tu amor. No entiendo, no lo entiendo. No entiendo por qué esto lo estás permitiendo. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me abandono en ti. Y no es una cuestión que se resuelva de una vez, porque cada vez, cada día, incluso a veces, con frecuencia cada día, tienes que decirle: Señor, en ti confío. Yo, Señor, en ti confío, en ti confío. Yo, Señor, confío en ti. Me abandono en ti. En ti he puesto mi vida. En tus manos he dejado todo. Las últimas palabras de Cristo en la cruz: Padre, en ti confío. Las palabras que Cristo dice a Santa Margarita María de Alacoque cuando se le aparece como Sagrado Corazón, y que respondemos diciendo: en vos confío. Las palabras que le dice a Santa Faustina Kowalska cuando se le aparece como la Divina Misericordia: en ti confío. Pero son unas palabras que había anunciado Jesús ya antes, cuando había dicho: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Cuando pase la hora de la dificultad, cuando vuelva la luz, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Se habrá apoderado de mí la oscuridad? ¿O me encontrará diciendo: en ti confío, en ti confío, en ti confío? Cuando el Señor se aparece después de la resurrección, aquella segunda vez en que está el apóstol Tomás, que se negaba a creer, y le ofrece meter los dedos en sus heridas, y Tomás dice:
Señor mío y Dios mío, Jesús le contesta, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Dichosos los que en la oscuridad le digan, en ti confío. Dichosos los que se abandonan en Él, porque esa es la mayor prueba de amor que podemos ofrecerle al Señor. En la oscuridad decirle, en ti confío. Y después de esto, exhaló el Espíritu y entramos en el Sábado Santo. El cielo se rasgó como un signo de la naturaleza creada por Dios, de lo que acababa de ocurrir, y se ocultó el sol. Entramos en el Sábado Santo, que es el tiempo de la oscuridad, que es un tiempo que va más allá de las horas que duró, que es un tiempo que se prolonga y se prolonga y se prolonga, que es el tiempo de la confianza, es el tiempo del amor puro. Dichoso aquel que cuando llegue la luz, cuando veas al resucitado, aquí o en la hora de tu muerte, el Señor te encuentre diciéndole, en ti confío. Que así sea.